La ofrenda es un presente, es un regalo del hombre hacia Dios y también es un acto hacia Dios que muestra agradecimiento, veneración, respeto en sumo grado y sumisión. La palabra ofrenda aparece 434 veces en la Biblia versión Reina Valera 60. La primera vez en Génesis capítulo 4 versículo 3 que dice: y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y la última en Hebreos capítulo 11 versículo 4 que dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Esta cita de Hebreos capítulo 11 versículo 4 se refiere al contenido de los versículos de Génesis capítulo 4 versículos 4 y 5 que dicen: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. En estos versículos se encuentran lecciones importantes para nosotros sobre la ofrenda. Primero, que la ofrenda correctamente apropiada es la que se da de corazón, con voluntad propia y por gratitud a Dios. Segundo, que el aspecto relevante de ofrendar no es la ofrenda en sí misma. Y tercero, que el aspecto relevante de ofrendar es la actitud con la que se aparta, se ofrece, se trae y se entrega la ofrenda. Dios no se disgustó con la ofrenda, sino con Caín. No se agradó con la ofrenda de Abel, sino con su actitud. Esto es lo que confirma el autor de la carta a los Hebreos en el conocido listado de los hombres y mujeres de fe. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña y nos instruye en 1 Crónicas, capítulo 16, versículo 29, que los verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, deben dar a Jehová honra debida a su nombre, traer ofrenda y venir delante de Él, postrarse delante de Él en la hermosura de la santidad. La puesta en práctica del conjunto de reglas o principios sobre apartar, ofrecer, traer y entregar ofrendas al Señor está fundamentado en varios aspectos que expresan el carácter de Dios en su relación con sus hijos, los verdaderos creyentes nacidos de nuevo. El primer fundamento es la disposición constante y amorosa de Dios para salvar a todos los seres humanos del poder de la muerte y del pecado. La salvación es el favor amoroso de la gracia de Dios que nos llega como un regalo inmerecido para ser aceptado por la fe en Cristo Jesús, nuestro Salvador, quien pagó el precio por nuestros pecados y venció el poder de la muerte. Él nos salvó y su sacrificio por cada uno de nosotros, denominado expiación, es el acontecimiento más importante que jamás haya ocurrido. Gracias a Él tenemos vida eterna. Por causa de Él podemos ser perdonados de nuestros pecados y volver a estar limpios y aceptos delante de Dios, tal como lo dice en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 15, que dice: palabra fiel
y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Tito, capítulo 3, versículo 5, que dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y 2 Pedro capítulo 3, versículo 9, que dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios nos demostró que Él es el dador más grande al haber dado a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, para la salvación de todo aquel que en Él cree, tal como lo dice Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que en el Antiguo Testamento la ira de Dios, provocada por el pecado humano, se resolvía mediante ofrendas para borrar las culpas, purificándose de ellas por medio de algún sacrificio, según lo vemos en Levítico capítulo 1, que nos habla de los holocaustos. En Levítico capítulo 2, que nos habla de las ofrendas. En Levítico capítulo 3, que nos habla de las ofrendas de paz. Y en Levítico capítulo 4, que nos habla de las ofrendas por el pecado. Dios le permitió a los israelitas que la sangre de los animales sacrificados fuera la expiación por ellos en el altar, tal como lo dice Levítico capítulo 17, versículo 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Esas ofrendas de sacrificio eran en sí mismas ineficaces. Las ofrendas no podían dar una solución final al real problema del pecado humano, porque los seres humanos no poseemos absolutamente nada valioso que podamos ofrecerle a Dios como ofrenda para resolver el problema causado por el pecado y por nuestra rebelión en contra de Dios. Es por eso que Dios, mediante su plan de salvación, dio a conocer y proporcionó la única ofrenda capaz de reconciliar al ser humano con Él. Ofrenda que serviría para limpiar al hombre del pecado, tal como lo dice en Isaías capítulo 52, versículo 13, que dice: He aquí, mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Romanos capítulo 3, versículo 25 dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y Hebreos capítulo 10, versículo 14, que dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.
En Génesis capítulo 22, versículo 8 encontramos que Abraham le dijo a Isaac que Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, y lo proveyó. Así también en el Nuevo Testamento, ciertamente Dios proveyó el cordero, tal como lo dice Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta ofrenda divina de amor muestra el fundamento más importante para ofrendar. Damos porque Dios nos dio primero. Consecuentemente, cuando damos, reflejamos el carácter de Dios. Debido a que Dios ha proporcionado la ofrenda más costosa que nadie más que Él puede dar, ahora su gracia nos capacita para que nosotros le separemos, ofrezcamos, traigamos y entreguemos a Él una ofrenda aceptable, tal como lo dice 1 Crónicas capítulo 16, versículo 29, que dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de Él, postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. También como lo dice el Salmo 96:8, que dice: Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y Malaquías capítulo 3, versículo 10, que dice: Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El segundo fundamento es la fidelidad de Dios a sus promesas, así como la confiabilidad de su palabra. El carácter de Dios es tal que lo que dice es lo que hace, tal como consta en Tito capítulo 1, versículo 2, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dios prometió bendecir a su pueblo y lo hizo, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 3. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: Declaro hoy a Jehová, tu Dios, que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Es por eso que cuando los israelitas traían las primicias de la tierra al Señor como ofrenda, afirmaban su confianza en Dios y expresaban su gratitud, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 10. Y ahora, he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Dios prometió habitar con los seres humanos y lo cumplió, tal como lo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. También Dios prometió proporcionarle a los seres humanos una identidad y lo cumplió, tal como lo dice Mateo capítulo 5, versículo 45. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora somos hijos de Dios. Dios también prometió suplir las necesidades de los seres humanos y lo cumplió, tal como lo dice Hechos capítulo 17, versículo 25. Ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo, pues
Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Solo podemos darle a Dios lo que en cumplimiento de sus promesas Él nos ha dado. Por lo tanto, la bendición precede a traer la ofrenda, tal como lo dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17. Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Y primero Crónicas capítulo 29, versículo 14, que dice: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. El tercer fundamento es el señorío de Dios. Dios es el dueño, propietario absoluto, quien ejerce dominio total, que tiene derecho indiscutible sobre todo lo que es suyo, ejerciendo completo señorío y gobierno. Y por lo tanto, Dios es quien merece que se realicen actos en su honor, como sumisión, respeto, en sumo grado, por su santidad, por su dignidad y por sus grandes virtudes. Dios es nuestro Rey y no podemos presentarnos ante Él con las manos vacías, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. En Malaquías capítulo 1, versículo 8, la Biblia dice: Malaquías le preguntó a los sacerdotes que estaban ofreciendo al Señor ofrendas defectuosas: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dios es el Señor supremo y merece que realicemos actos para mostrarle honor, sumisión, respeto en sumo grado a través de nuestras ofrendas. En Mateo capítulo 2, versículos 1 y 11, la Biblia nos relata que los magos del oriente, cuando fueron a ver a Jesús recién nacido, se postraron y lo adoraron abriendo sus tesoros y le ofrecieron presentes de oro, de incienso, de mirra, como a un rey. Y el Salmo 68, 29 dice que David el salmista anunció: los reyes te ofrecerán dones. Para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, la motivación para ofrendar puede ser, primero, la gracia de Dios. Los verdaderos creyentes nacidos de nuevo son llamados y desafiados a dar porque la gracia de Dios se reveló en el don gratuito de la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, tal como lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por gracia de un hombre, Jesucristo. Y 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Los verdaderos creyentes nacidos de nuevo están motivados a dar porque Dios cumple sus promesas. Está constantemente bendiciendo y protegiendo a su pueblo, tal como lo dice. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios.
que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. La gracia de Dios puede ablandar el corazón humano y hacerlo benévolo. La segunda motivación es el reconocimiento del señorío de Dios, que debe motivar a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo a ofrendar. En el hecho de que Dios es el dueño absoluto de la tierra, el dueño absoluto de su plenitud, del mundo y los que en él habitan, tal como lo dice el Salmo 24:1, es donde radica la raíz de su benevolencia, tal como lo dice el Salmo 145:9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. La tercera motivación para ofrendar es el reconocimiento de que Dios está obrando a través de su iglesia para la salvación de la humanidad, tal como lo dice en Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Hechos capítulo 1, versículo 8 que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro Señor Jesucristo nos dio esta preciosa misión y también nos ha dado los medios para lograrla. Y es sencillo. ¿Dónde están esos medios? Pues los medios están en nuestros bolsillos, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 9, versículos 10 y 11. Y el que da la semilla al que siembra y el pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Las ofrendas y el cumplimiento de la misión de la iglesia son inseparables. Nada debería ser más importante para los verdaderos creyentes nacidos de nuevo que tener el privilegio de participar en la obra de Dios, en la proclamación del Evangelio o de la gracia, porque es un privilegio ser instrumentos de Dios para esa tarea. Los propósitos específicos que la Biblia, la palabra de Dios, enseña, instruye y anima a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo para traer sus ofrendas son: para la obra del Señor, para los pobres, es decir, los necesitados, y para fortalecer la unidad de la iglesia. Para la obra de Dios, es decir, para la iglesia. En Génesis capítulo 25, versículo 2 dice que Dios le dijo a Moisés: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Y en Esdras capítulo 8, versículo 25, encontramos que la Biblia dice que hay que dar para la construcción de la casa de Dios. Y en este caso, la casa de Dios en Jerusalén. Y Esdras dijo: y les pesé la plata, el oro y los utensilios, ofrenda para que la casa de nuestro Dios
habían ofrecido el rey y sus consejeros y sus príncipes y todo Israel ahí presente. Ofrendar para Dios, es decir, para el sostenimiento de quienes trabajan en la obra de Dios. Primera Timoteo capítulo 5, versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Primera Corintios capítulo 9, versículo 14 dice: asimismo ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Y Gálatas capítulo 6, versículo 6 dice que el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Lucas capítulo 10, versículo 7 dice que el obrero es digno de su salario. Y Primera Timoteo capítulo 5, versículo 18 dice: digno es el obrero de su salario. Para la obra de Dios, es decir, para el ministerio del evangelio. En Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15, la Biblia nos relata la misión a la que nuestro Señor Jesucristo envió a sus discípulos y las instrucciones que les dio, dentro de las cuales encontramos que les dijo en el versículo 9: no os proveáis de oro ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. La segunda razón por la que se ofrenda es para los pobres. En la Biblia, la palabra de Dios, encontramos que suplir las necesidades de los pobres es un tema importante. En Mateo capítulo 25, versículos 34 al 45, aprendemos directamente de nuestro Señor Jesucristo una de las verdades más sorprendentes de la Escritura, que dice: entonces el rey dirá: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? Y respondiendo el rey dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Entonces le responderán diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, se identifica a sí mismo con los pobres, y no solo nos enseña y nos instruye, sino que nos anima y nos exhorta a darle a los pobres, porque cuando le damos a los pobres, según este pasaje, en realidad le estamos dando a Él. Proverbios capítulo 22, versículo 9 dice que el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Y Romanos capítulo 15, versículos 25 al 27 dicen: mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. El tercero, para fortalecer la unidad de la iglesia. Romanos capítulo 15, versículo 29 dice: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales.
Mediante sus ofrendas, los creyentes demostraron ser uno en espíritu, en mensaje y en propósito. Al apoyar un proyecto, se encuentra la ocasión para expresar la unidad de los miembros de la iglesia que los mantiene unidos. Ofrendar alimenta el espíritu de gratitud a los miembros de una comunidad, a los verdaderos creyentes nacidos de nuevo, tal como lo dice 2 Corintios capítulo 9, versículo 12. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos le falta, sino también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Dios es el todo en todo. Él es autoexistente y autosuficiente, por lo que no necesita las ofrendas que nosotros podemos darle. Entonces, ¿cuáles son las intenciones de Dios al establecer un conjunto de reglas o principios sobre ofrendar? ¿Por qué Dios nos pide que separemos, ofrezcamos, traigamos y entreguemos ofrendas para Él? Primero, Dios estableció el conjunto de reglas o principios sobre ofrendar para enseñarnos a expresarle nuestro amor y gratitud, para que el egoísmo sea derrotado de nuestras vidas. Segundo, Dios estableció el conjunto de reglas o principios sobre ofrendar para permitir que le expresáramos lealtad al rechazar la idolatría. Apartar, ofrecer, traer y entregar la ofrenda es un recordatorio de que Dios es el verdadero dueño de todo y que es Él quien nos bendice, fructifica y prospera. Tercero, Dios estableció el conjunto de reglas o principios sobre ofrendar para fortalecer nuestra relación con Él. Porque cada ofrenda separada, ofrecida, traída y entregada es una oportunidad para volver a consagrarse a Él. Es una oportunidad de renovar el vínculo de amor con un acto de devocional personal. El fundamento más importante para ofrendar es: damos porque Él nos dio primero. Consecuentemente, cuando damos, reflejamos el carácter de Dios en nuestras vidas. Oremos. Padre, muchas gracias por tu preciosa palabra, que nos enseña y nos instruye la forma correctamente apropiada de ofrendar. Padre, que nos da el fundamento claro de por qué debemos hacerlo, de cómo debemos hacerlo. Y Señor, las razones por las cuales nosotros debemos ofrendar. Señor, te agradecemos por el privilegio de participar en tu obra. Te agradecemos por el privilegio de permitirnos, Señor, participar, Señor, en tu obra con nuestras ofrendas que te entregamos por amor, por gratitud, como un presente, como un regalo o como un tributo a ti, Señor, quien eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y muchas gracias, Señor, porque abres nuestro entendimiento para que lo que hemos conocido durante años en nuestro caminar cristiano y de iglesia, Señor, pueda, Señor, en este momento ser nuevamente reafirmado con principios de tu palabra que nos enseñan, Señor,
cómo es que tú diseñaste el sistema de ofrendas y para qué, Señor. Señor, necesitamos que tú, Señor, nos bendigas a través de que nosotros podamos también darte a ti y dar a los pobres, Señor. Necesitamos, Padre, que nuestra iglesia sea fortalecida, Señor, en unidad, cuando estamos nosotros claros de que a través de dar nuestras ofrendas, Señor, es una vía que tú permites para que nosotros crezcamos espiritualmente y que seamos nosotros bendecidos por ti, Señor, que es tu deseo, Padre. Muchas gracias por tu palabra y perdónanos si hasta el día de hoy nosotros hemos ofrendado, Señor, por las razones equivocadas o solo por ofrendar como una costumbre que hemos traído desde que tenemos nosotros conciencia de iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser mejores y que estos principios que hemos aprendido y que seguiremos aprendiendo sean útiles para nuestra vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.